Buenas hermanos, les saludo en el nombre del Señor a cada uno de ustedes, que el Señor derrame sus bendiciones sobre su hogar, su familia y nuevamente compartiéndoles la palabra de Dios. En esta oportunidad quisiera tocar el pasaje en el libro de Hechos, capítulo 4, y para no extendernos mucho, solamente vamos a hablar del verso 12, Hechos capítulo 4, verso 12. Dice la palabra de Dios de esta manera: En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El tema de hoy que quiero compartirles es salvos por medio de Jesús. El apóstol Pedro, hablándole aquí a los judíos, da una palabra muy hermosa. Y uno de los pilares, de los fundamentos de la escritura. Y dice de esta manera: en ninguno otro hay salvación. Es algo que ha identificado mucho al cristianismo. Dios envió a su Hijo para salvar a los judíos, para darles salvación, pero ellos pues rechazaron a Jesús. Y esta salvación sigue siendo también para los judíos, pero a la misma vez también llegó a alcanzar a los gentiles. Qué maravilloso estar fundamentados en la palabra de nuestro Dios, poder comprender y entender las escrituras y de dónde pues proviene nuestra fe. Porque es necesario responderle a la gente que el único medio por el cual podamos ser salvos es Jesús. La palabra salvación tiene que ver con objeto que salva o medio que permite salvarse. Imagínese usted, está en el mar, está ahogándose y alguien le alcanza un salvavidas, ¿no? Partiendo desde este punto de vista, objeto que salva o medio que permite salvarse. Eso es Jesús para el ser humano. El ser humano ahogándose en el pecado. Desde el principio de la creación, el ser humano anda apartado de Dios. Pero Dios dispone de ese medio por el cual nos salva. Dios, a través de las Escrituras, buscó diferentes formas de acercar a su pueblo a Él. Usó a los profetas, usó a los reyes, usó los sacrificios también de animales, pero eran formas de la expresión de Dios, de cómo el hombre tenía que acercarse a Dios. Pero muchas veces el ser humano no lo ha hecho de esa manera, de esa forma. Al contrario, lo que ha hecho es alejarse y apartarse de Dios. Otra de las definiciones también de salvación significa solución de un problema grave o liberación de un peligro, de una amenaza o una situación difícil. Mire usted, ¿no? Solución de un problema grave o liberación de un peligro. Ciertamente, pues, como hombres apartados de Dios, necesitábamos que alguien nos ayudara a salir de esta situación de donde estábamos viviendo, esta situación pecaminosa, en el cual pues el diablo se ha aprovechado por mucho tiempo. Pero a tiempo Dios dispuso
una salvación por medio de su Hijo Jesucristo. El hombre ha tratado de acercarse a Dios, pero erradamente. Dios también lo ha hecho por su parte, pero el hombre en su acercarse a Dios ha querido de alguna otra manera, pues, tal vez con sus acciones querer convencer a Dios, pero a Dios no lo podemos convencer con nuestras acciones. En muchas culturas a veces se sacrificaban animales, pero no era como Dios pedía y demandaba en su palabra. El Salmo 51:17, mire lo que nos dice las Escrituras. Salmo 51:17, veamos lo que nos dice. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Una manera de acercarse a Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Muchas de las culturas antiguas trataron de hacer sacrificios de diferentes maneras, de diferentes formas de animales, queriendo tratar de agradar a Dios, pero sus acciones eran distintas y eran diferentes. Dios no se agrada de alguien que presenta algo y luego después de ahí está haciendo lo malo. A veces hay gente pues que camina de rodillas. Estamos justo en el mes de octubre y mucha gente a veces cuando sale el Señor de los Milagros, muchos de ellos caminan de rodillas porque de esa manera pues ellos quieren agradar a Dios. Pero luego después de ahí siguen con sus vidas, sus acciones de hipocresía, de odio, de cólera hacia sus hermanos, familiares, parientes y una serie de cosas. El pecado todavía pues sigue latente ahí porque no es la manera ni la forma de acercarse a Dios, de agradar a Dios. Muchas veces las personas imaginan cómo acercarse a Dios. También existen hoy en tiempo muchas religiones que quieren pues acercarse a Dios de una manera pues que tal vez ellos imaginan, pero incorrectamente. Vamos como cerca de 2000 años y nuestra fe ha sido fundamentada en el cristianismo, en Cristo. Pero desde hace 2000 años atrás, la iglesia del Señor ha ido creciendo, pero a la misma vez vemos muchas ramas que no pertenecen al cristianismo verdadero, sino que al contrario, pues se presentan con una forma de cristianismo, pero no lo es. Porque a veces pues tienen enseñanzas cerradas, enseñanzas incorrectas, que no van de acuerdo a la palabra de Dios. A veces han habido iglesias en la cual para acercarse a Dios, para poder salvarse, pues tú tienes que pagar. Que si tú das un dinero a Dios, Dios se va a agradar por ese dinero, no importa si tu manera de ser no cambia. Con tal que tú deas y no importa el resto, si tú vuelves a ser injusto, si vuelves a ser calumniador, no importa, con tal que Dios se agrada de tu dinero. Y eso es una manera incorrecta. Cuando uno hace eso, está quitando valor al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario.
El apóstol Pedro dice bien claro que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús es el único. No hay otra forma, no hay otro medio. Él es el único que nos va a traer salvación. Él es el único nombre. Pero hoy vemos también muchas personas ponen a su nombre Jesús. Pero nuestra mirada tiene que estar en el Jesús de aquel que murió en la cruz del Calvario. Nuestra mirada tiene que estar en aquel Jesús que fue desde el principio, en aquel Jesús que habla las Escrituras. Solamente en Él hay salvación. Mire lo que nos dice la palabra de Dios en Hechos 2, 36, 38. Hechos 2, 36, 38. Igualmente el apóstol Pedro está predicando, hablándole a los judíos. Los judíos, quienes tienen la esencia de la Escritura. Jesús dijo bien claro que la salvación viene por medio de los judíos. Y mira lo que nos dice Hechos capítulo 2, 36 al 38. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro está hablándoles de la palabra de Dios, está hablándoles acerca de Jesús, de este Jesús que está hablando en el capítulo 4, verso 12, está hablándoles acerca de ese Jesús. Y los judíos que conocían las Escrituras, que estaban escuchando el mensaje atentamente, que estaban siendo tocados por el Espíritu Santo, dicen claramente: varones hermanos, ¿qué haremos? Dice que se compungieron de corazón, tuvieron un dolor muy grande, muy tremendo por haber sido partícipes de la muerte de Jesús. Y es por eso que su reacción, y les dicen a Pedro y a los demás apóstoles que estaban en aquel entonces: varones hermanos, ¿qué haremos? Imagínense ustedes a estos judíos que están escuchando la palabra de Dios, que están en alta mar y que se están hundiendo, y dicen: ¿cuál es el único medio? Y Pedro les está hablando que el único medio es eso, Jesús. Por eso es que en el verso 38 le dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro le está dando la respuesta correcta. Pedro les está diciendo que el único que les puede salvar, que el único que les puede limpiar, que el único que les puede dar el don del Espíritu Santo es Jesús. Jesús nos redimió a cada uno de nosotros. La palabra redimir quiere decir, o redención, conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Eso significa redimir. Jesús vino, nos redimió. Jesús vino y dio es el pago por nuestros pecados. Su pago fue morir en la cruz del Calvario. Para Dios no fue fácil, pues, dar a su Hijo Jesucristo, pero lo dio. ¿Sabe por qué lo dio? Porque nos amó. Porque vio nuestra situación de cómo estaba el ser humano. Y es por eso que envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos
de la condenación eterna, para ayudarnos, para levantarnos, para darnos nueva vida y para llenarnos de su presencia. Mira lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así estábamos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si hemos pecado, si nacemos con una naturaleza pecaminosa y estamos destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, entonces ¿cómo podemos acercarnos a Él? Por eso es que vemos aquí en las Escrituras que el apóstol Pedro, cuando habla y dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús fue el único medio por el cual nosotros podíamos ser salvos. Él nos redimió. Nosotros merecíamos la cruz, pero Él se dio por nosotros. Ahí en la cruz del Calvario fue el acto, por decirlo así, más heroico, no como nos pinta la sociedad, sino el acto más heroico fue en la cruz del Calvario. Y Jesús lo demostró. Porque las Escrituras nos dice bien claro que cuando lo golpeaban, cuando lo abofeteaban, cuando lo insultaban, dice que enmudeció, no abrió su boca. Y lo mejor de todo esto es que solamente Él pudo redimirnos, porque la Escritura dice bien claro que no se halló pecado en Él. Por eso es que la Escritura dice bien claro que a Él se le llama el segundo Adán, porque el primer Adán pecó, pero el segundo Adán dice que fue encontrado sin pecado. Ahora, pero como hombre no nos podía salvar. Lo único que podía salvarnos era como Dios. Por eso es que es el Hijo de Dios. Aleluya, alabado sea su nombre. Lo único que necesitamos es aceptarlo, creer en Él, vivir para Él. No como aquella doctrina que dice salvo, siempre salvo. No se trata solamente de aceptarlo a Jesús y después de ahí hacer de mi vida lo que se me da la gana, sin tener que rendirle cuentas a Dios. No. Porque si yo hago eso, invalidaría su sacrificio en la cruz. Jesús murió para yo vivir una vida correcta, una vida digna para Él. Para demostrarle a la gente que Jesús vive en mi corazón. Hace una semana atrás me mandaron algunos mensajes a través del Facebook. Y me llama bastante la atención de algunas palabras, dichos que se publican. Y muchas veces pues nos damos cuenta que hay personas que no tienen un concepto claro de las Escrituras y no se dan cuenta que le quitan mérito a este nombre, al nombre de Jesús, sino que añaden otras cosas que por el cual vamos a ser salvos. Yo no sé si son cristianos o son de una secta, pero
Vamos a verlo en esta oportunidad. Uno de los comentarios dice así: si te bautizas en el nombre de Jesús, te vas al cielo. Cuando yo leí esto, pues me preocupé mucho. Y entonces me puse a pensar, ¿y qué pasó con aquel ladrón que murió al lado de Jesús? En Lucas 23, 43, ¿qué pasó con este ladrón? Porque en Lucas 23, 42 dice, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Verso 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué pasó con este ladrón? Este ladrón no se bautizó. Este ladrón creyó. Y por el hecho de haber creído, Jesús le prometió estar en el paraíso. Aleluya, gloria a Dios. Así que yo voy a ir al cielo no por bautizarme, sino por aceptar a Cristo como Señor y Salvador. ¿Qué de aquellos enfermos que están al borde de la muerte y no pueden bautizarse? El bautismo es algo que la palabra de Dios nos enseña, que nosotros debemos hacerlo como creyente, pero como una evidencia de que nosotros aceptamos a Jesús, nos afirmamos en Él, de que nos bautizamos para dar frutos dignos de arrepentimiento, para hacer buenas obras. Pero ¿qué de aquellas personas, por ejemplo, de repente por medio de estas señales están escuchando la palabra de Dios, se convierten, al día siguiente de repente ya no están aquí? ¿No van a ser salvos? Por eso es cuando leí este mensaje me llamó bastante la atención. Muchas veces cuando no examinamos las escrituras, entonces vamos a tener problemas y dificultades. Otro de los mensajes que me llegó es: el que descansa el día domingo tiene la marca de la bestia. El que descansa el día domingo tiene la marca de la bestia, y el que descansa sábado no. Nuevamente me quedé preocupado por esto. Yo descanso domingo. Y cuando no puedo, pues descanso otro día. Pero partiendo del pasaje de Mateo capítulo 12, verso 8, cuando Jesús dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Jesús dijo que es el dueño del día de reposo. El hecho de yo descansar sábado o otro día no me hace salvo. Entonces vamos a plantear una pregunta. Porque este mensaje viene de una secta. Y entonces yo pues les haría la pregunta: ¿y qué con los israelitas del nuevo pacto? Ellos descansan sábado. Entonces ellos no tienen la marca de la bestia. Si vamos a debatir por día, entonces nos vamos a apartar de la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 13, verso 16 al 18. Dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente,
y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Eso quiere decir que para esta secta los israelitas del nuevo pacto también no tendrían la marca de la bestia. Y el resto que descansa de repente en día domingo, en otro día tienen la marca de la bestia, entonces automáticamente ellos no entrarían al reino de los cielos. Pero ¿qué nos está diciendo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 4, verso 12? En ninguno otro hay salvación. La salvación no es por un día, no es por algo que hago, no es por una obra. La salvación la obtengo porque acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Por eso dice que en ninguno otro hay salvación, porque no hay nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Este ladrón que estaba crucificado al lado de Jesús fue salvo porque creyó en él. Aleluya, gloria a Dios. Y después que creemos en él, eso nos da una evidencia para nosotros vivir para él. Bendito sea el Señor. Otro mensaje que me llegó, que Jesús no es Dios. Y cuando uno pues lee estos mensajes como que se queda sorprendido, sabiendo que vienen de gente cristiana o de repente pues de gente que está confundida, que no tiene una doctrina centrada en las escrituras. Miren lo que dice Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Nos está hablando de Jesús. Nosotros no podemos ser salvos por medio de un hombre. No hay hombre en la tierra en que pueda salvar a otro hombre. Solamente Jesús demostró que Él podía salvarnos, y eso significa que Él es Dios. ¿Cómo esta declaración de que Jesús no es Dios puede destruir el fundamento de una secta, de una denominación? Entonces, si Jesús no es Dios para ellos, entonces ellos no van a ser salvos. ¿Y cómo pueden salvarse? Ellos enseñan de que pueden salvarse, o los únicos medios para salvarse es que la mujer tiene que usar falda y una serie de cosas, una serie de requisitos. Y si yo por hacer algo me voy a salvar, entonces le quito a Jesús, el Rey de la Gloria, los méritos que hizo en la cruz del Calvario.